Vamos a tener un panel donde vamos a estar reflexionando acerca de cómo se posiciona, qué expectativas tiene y qué oportunidades tiene América Latina y el Caribe hacia la COP30. Entonces vamos a tener un panel de expertos para ese tema, que los invito a ir pasando. Manuel Pulgar Vidal, Rosa Morales, Jimena Mora y Yuka Yonaja. Mientras se van sentando, los voy a presentar. Me tomé la libertad de resumir un poco las bios porque hay demasiada expertise. A muchos igual ya los conocen de los expositores. Manuel Pulgar Vidal es el líder global de clima y energía de WWF y presidente interino en la Comisión de Crisis Climática de la OICN. Cuenta con más de 35 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental. Fue ministro de Ambiente de Perú entre el 2011 y el 2016 y presidente de la COP20 en el 2014. Forma parte del directorio de Forest Trends, de Amazon Conservation Association, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental de CARE Perú y de la iniciativa Science Based Targets, entre muchos otros. Yuka Yonaja es periodista con especialización en política y relaciones internacionales. Cofundó junto con Natalie Unterstein el Instituto Taranoa, que busca responder a la emergencia climática y a sus impactos socioambientales con ideas y tecnologías de nuestro tiempo. Y están haciendo, ya me adelanto a la pregunta, pero están haciendo un trabajo maravilloso en temas de adaptación. Rosa Morales es magíster en Economía, cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de cambio climático, recursos naturales, financiamiento climático y desarrollo sostenible en instituciones públicas y privadas, y actualmente es gerente del programa de cambio climático, Amazonía y recursos hídricos en CARE Perú, y profesora asociada del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y es miembro del Comité de Adaptación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y Jimena Mora es ingeniera industrial con maestría enfocada en medio ambiente y desarrollo. Cuenta con más de 14 años de experiencia laboral en temas de cambio climático, principalmente el desarrollo de políticas públicas para la inclusión del cambio climático y en la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, y es negociadora de la Convención Power Perú. Me tomé la libertad de sumar los años de experiencia que suma este panel y ya estamos en los 90 años de experiencia, así que me parece que vamos a aprender mucho en el día de hoy. Yo contribuyo con 60 y este jovencito. Bueno, vamos a tener un panel con dos rondas de preguntas. ¿Estamos ok con la presentación? ¿Sí? Bueno, menos bien. Vamos a empezar con Manuel. En la primera ronda me gustaría que abordemos un poco más el tema de prioridades y oportunidades que vemos para la región, ¿no? Estamos en la región ya desde el año pasado, podemos decir, con mucha expectativa, con muchas conversaciones en torno a la oportunidad que implica la COP, y queremos estrujar todo tu saber, Manuel, y experiencia de la COP20, de toda tu experiencia trabajando en estos años. Y la primera pregunta sería: ¿qué lecciones aprendidas consideran más relevantes para que la COP30 tenga un verdadero foco regional y responda a las prioridades de América Latina? Gracias, Paz. Ahora sí. Perdón, ahora sí, gracias. Gracias, Paz. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo siempre valoro que haya estos espacios con este nombre de academia, ¿no? Uno tiene que sentarse a escuchar, a entender. Yo tengo una anécdota con Gavita. Hace varios años me senté como estudiante en una sesión organizada en Flaxo, Argentina, para escuchar sobre el cambio climático. Y es lindo sentarse a escuchar, intercambiar ideas. Pero vamos a la pregunta. Y no los voy a aburrir, y además porque es una academia, no los voy a aburrir con el pasado. Además, permítanme empezar diciendo: la realidad de una presidencia COP20 es absolutamente distinta a la realidad de una presidencia COP30, ¿no? El momento COP20 era un momento en donde primero había mucho respaldo político de todos los sectores hacia conseguir un solo producto, el Acuerdo de París, con toda su complejidad.
la realidad de la COP30 es una realidad en donde buscamos implementación, buscamos poner el proceso adecuadamente alineado a los objetivos, buscamos responder a las amenazas, etc. Es bastante eso. Pero fruto de mi experiencia como presidente y luego muy involucrado en el proceso, lo que quiero es en esta pregunta, me cortas por favor si estoy tomando mucho tiempo, compartir con ustedes algunas ideas de cómo navegar en la COP frente a la presidencia, ¿no? Además, entendiendo que la presidencia es un cargo muy relevante, muy respetado, donde esa persona que es presidente se convierte en el líder global que moviliza al mundo a su objetivo. La señora André Correa del Juzgado no es el presidente representando a Brasil. Él es el presidente del mundo, aunque suene valioso y arrogante, no lo es, por lo menos durante la COP, para alinear posiciones de 200 países hacia un propósito determinado. Y eso es súper importante. Entonces, ¿cómo navegar la presidencia? Lo primero es, hay que identificar cómo la presidencia define su liderazgo y segundo, cuáles son las señales políticas de sus mensajes. Para ser más concreto, hace poco tiempo, André Correa del Lago emitió una carta abierta sobre la COP30. La pregunta es, ¿esta carta abierta qué señal me está dando? André, ¿qué nos está diciendo que podríamos tomar como oportunidad para subirnos a ese coche colectivo y caminar hacia el mismo propósito? Es bien interesante, él incorpora esta idea de mochilao, ¿no? Para tratar de pronunciarlo en portugués, que es lo que en el Perú y en muchos países latinos llamaríamos la minga, ¿no? Y en otros países probablemente tenga otro nombre, minga creo que en Argentina, que es la idea de trabajo colectivo para apoyar a veces individualmente a alguien, pero con un propósito que también es colectivo. Entonces esa es la idea de mochilao. Y también habla de democracia, y la idea es, debemos devolver el debate climático a la gente, tema sobre el cual nos hemos olvidado. Más tarde quiero hablarles de la narrativa, ¿no? Estamos perdiendo el debate en la narrativa, y además, frente a tanta desinformación y malinformación, la gente empieza a creer que efectivamente, como dice, ya saben, no voy a mencionar, no es muy político, como dice, ya saben quién, es un bulo, ¿no? Y nosotros no tenemos una capacidad de responder a ello. Entonces, mochilao es un elemento importante. También dice André Correa del Lago que la COP tiene que ser de implementación, implementación, implementación. Y yo estoy de acuerdo, porque si ya hemos logrado el Global Stocktake, el balance global, que es muy largo, es un documento bastante valioso, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese documento? Porque hay que recordar que el balance global es un instrumento para verificar el dónde estamos y las recomendaciones para ver cómo mejoramos. Esa es la idea del balance global bajo este proceso de quinquenal, ¿no? Este proceso de ciclo de 5 años. Bueno, ahí hay un conjunto de elementos para implementar. Por lo tanto, si ustedes quieren construir bajo la lógica de implementación, la pregunta que uno tiene que hacerse es, frente a lo que está puesto en ese documento, ¿cuál es el siguiente paso para implementar? Por ejemplo, ya no tiene mucho sentido volver a buscar una cláusula de control de la deforestación, es la cláusula 33 y 34. La pregunta es, frente a ese compromiso de cortar deforestación de aquí a 2030, ¿cómo puedo llevar eso a la implementación? Y eso además está negociando, porque hay un espacio donde se negocian las conclusiones del Global Stocktake. Por lo tanto, es cierto la implementación. Pero a su vez, y ahí sí tengo una discrepancia, lo entiendo, pero tengo una discrepancia con la presidencia. Dice deberíamos entrar a una fase post-negociación. Yo creo que si bien es cierto no hay que negociar lo que ya se negoció y hay que implementarlo, lo que sí tenemos que hacer es buscar nuevos mandatos para hacer el proceso más accountable, más capaz de rendir cuentas, porque lo que está fallando en el proceso es eso. O sea, va a pasar el ciclo, este momento, el vencimiento del plazo para los NDCs, no vamos a tener el número que esperábamos, no vamos a tener la visión que esperábamos y listo, al esperar los 5 años no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos mecanismos de accountability que deberían formar parte de los nuevos mandatos para hacer el proceso cada vez más exigible, mandatorio, enforced, como se dice en inglés, de una u otra manera?
Obviamente sería muy ilusorio pensar que vamos a poder apuntar con el dedo al país que no cumplió. Eso no se da en el proceso multilateral. Pero algún mecanismo tenemos que empezar a diseñar para que este proceso genere más credibilidad. Entonces, todo eso en relación a las señales de la presidencia. Y obviamente hay que entender a la presidencia con su equipo. Y su equipo incluye ahora una CEO, incluye un champion que ha sido designado ayer para la Agenda de Acción Climática. Es todo un equipo en acción, ¿no? Y hay que tratar de buscar estas relaciones que nos permitan interesar desde las distintas perspectivas de la agenda. Pero esto me lleva a una segunda consideración para navegar la presidencia. Las COP, si bien es cierto, son eventos de 2 semanas, felizmente el tema climático ocurre durante el año. Durante todo el año ocurre la COP. Y por ejemplo, si sabemos, y eso fue ayer, salió una declaración de los ministros del ambiente de BRICS, ¿no? Eso significa, lo que quiero decir es, uno tiene que saber cuáles son los distintos espacios a partir del cual puede influir, contribuir, insistir con algún tema determinado, para lograr el momento político que te permita llegar a la COP de manera más eficiente. Ya durante la COP el presidente ya está desbordado. El presidente, si ustedes le mandan algo de 20 páginas al presidente de la COP, el primer día de la COP, el presidente no lo aborda, ¿no? Pero si han construido el momento político durante el año, lo más probable es que sí logren algo. Se pueden imaginar, si es el líder del mundo por 2 semanas, la cantidad de información que suele recibir, más la presión a la que está sometido fruto de la negociación. Un tercer tema tiene que ver con, hoy este año la COP tiene una situación especial. El debate climático está bajo amenaza. Y cuando yo digo bajo amenaza, también uno tiene que evaluar cuál puede ser el futuro del debate climático fruto de amenazas ya materializadas. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París. Lo anunció, se retiró. Pero hay otras. Hay algunas amenazas anunciadas no materializadas. El secretario de Energía ha dicho que la meta de emisiones netas cero de carbono es siniestra y ridícula. Lo más probable es que muchos actores no saben qué, creo que de casa me están mandando ya a tu vuelo. El juez. Ya no olvidé que iba. Y claro, entonces pueden imaginar la cantidad de actores que empiezan a retirar su compromiso climático, que puede hacer emisiones netas cero de carbono. Y esa es una amenaza anunciada, no materializada, que puede ser incluso peor. Pero hay las terceras, las que son indirectas. Por ejemplo, desmantelar organismos científicos, o no enviar al representante a la reunión del IPCC en China, ¿no? Que estaba viendo el aula para el 7º informe del IPCC. Y las peores pueden ser las que vengan bilateralmente, de recupero la cooperación, pero dejan los objetivos climáticos de lado. Y tenemos que estar atentos a ese tipo de amenazas, porque están ocurriendo. Y las amenazas están vinculadas a la narrativa, a los objetivos colectivos ya asumidos, a las transformaciones económicas, etc. Y una cosa que sobre este tema de las amenazas es bien importante, dentro de esta lógica de compartir y pueden discrepar conmigo algunas ideas, es en esta COP30 la economía va a tener que demostrar que logró suficiente madurez para avanzar las transiciones sin perjuicio que haya perdido el respaldo político, porque va a haber una pérdida de respaldo político. La pregunta es qué tanto las transformaciones económicas maduraron para seguir impulsando el proceso un poco solo, ya no tanto con la compañía que tenía. Y la pregunta de nuestras organizaciones es cómo apoyamos a ese proceso económico a que siga desarrollándose. ¿Cuál es la información, la contribución, la acción concreta para que la economía sea capaz este año de lograr ese impulso y demostrar que el proceso es irreversible y además resiliente frente a las amenazas políticas? Un cuarto elemento tiene que ver también con lo que yo siempre llamo los 5 anillos de la COP. Cuando uno navega una COP, uno tiene que saber que puede navegar en 5 anillos y cada anillo tiene una dinámica y cada dinámica permite tomar una oportunidad. Hay el anillo más formal de la negociación. Ustedes saben que como es un proceso basado en mandatos a partes que son Estado, ellos solamente van a negociar aquello sobre lo cual tenían el mandato. Por lo tanto, ese mandato se construye paso a paso, pero es lo más difícil de entrar. Pero luego están las oportunidades temáticas de la presidencia. Por ejemplo,
esta declaración conjunta de Estados sobre clima y naturaleza de la COP28, ¿no? O estos compromisos asumidos en Bakú, permiten dar un momento político futuro a un tema, y ese es un punto de entrada que a veces las organizaciones no estamos aprovechando, las oportunidades temáticas de la presidencia. Ese es el segundo anillo. El tercer anillo es el Marrakech Partnership, la agenda de actores no estatales y los espacios de acción climática. Y ahora ya tenemos felizmente un cambio, había dudas, había rumores de que Brasil iba a designar a 6 champions, felizmente designó a 1 el día de ayer, y ahí hay oportunidades para, a través de sus campañas, Race to Zero, Race to Resilience, Sectorial Breakthroughs y todo eso, seguir impulsando la agenda. El espacio de la sociedad civil y los pabellones, donde se logran alianzas, se avanzan proyectos y obviamente la relación bilateral. Y siempre he creído que estos 5 anillos son fundamentales. Y termino diciendo, porque ya me alargué más, las nuevas oportunidades del debate. Y en las nuevas oportunidades del debate están las sinergias. Es increíble cuánto o cómo ha madurado el concepto de sinergias en el debate, cosa que hace 3 años no parecía interesante. Para ser sincero, la COP25 organizada por Chile fue bastante buena en lograr un buen pacto sobre clima y naturaleza. De ahí hubo una serie de repeticiones, una cláusula parecida, pero ahora ya es parte central de la agenda. Incluso el hecho que Brasil tenga como una prioridad, que no es prioridad COP, pero que la quiere anunciar en la COP, este facility, Tropical Forest Facility, no pone en evidencia que las oportunidades de la puerta de ingreso de naturaleza hay que saber aprovechar. Hay que aprovechar mecanismos como soluciones basadas en naturaleza. Hay que aprovechar probablemente algunos espacios no contenciosos que me permitan mantener esta agenda activa. De hecho, no hay que renunciar a nuestras prioridades climáticas. Las amenazas hay que controlar, pero también hay que aprovechar estas puertas de ingreso que son fundamentales. Tengo muchos otros temas, pero será para la siguiente prueba. Gracias, Manuel. Hay un montón de notas que fui tomando para todo el contenido que nos compartiste. Y quisiera seguir con Jimena Mora, para empezar a acercarnos un poquito a las prioridades actuales y tu mirada como negociadora de Perú, y preguntarte qué temas consideras que deberían ser elevados en la agenda de la COP30, especialmente en relación con la adaptación y el financiamiento. Gracias, Paz. Buenas tardes a todos. Retomar después de todo el contexto que nos has dado, pero voy a tratar de aterrizar algunas ideas y creo que, también se cuelgan un poco también del marco que nos estás presentando, ¿no? Evidentemente es dado que la COP va a ser ahora en la región y que siempre ha sido sumamente relevante hablar de adaptación en la región para todos, por razones nos cansaríamos acá de enumerarlas. Es importantísimo poder poner sobre la mesa las prioridades, que para mí siempre, cuando me hablan de las COP, yo siempre hablo de diferentes espacios, ¿no? Se acaban de hablar de anillos. Para mí siempre hablo de los espacios de las negociaciones, en donde están, claro, las agendas con sus ítems de agendas y los mandatos. También los espacios en donde están otros actores, ¿no? La sociedad civil, los privados, que también logran hacer un push y empujar bastante iniciativas y hasta las prioridades, inclusive que puedan presentarse. Y también, por ejemplo, estos espacios que, si bien quien propone normalmente la presidencia, pero son los países quienes lo sacan adelante, son estas iniciativas que vienen, ¿no? Como las federaciones o diferentes iniciativas, como la redundancia, que se dan en ese momento y que por supuesto son una oportunidad también para elevar los temas. Entonces, yo creo que no solamente las prioridades son los asuntos pendientes que quedan en las agendas, en los diferentes ítems de agenda en materia de adaptación, por supuesto que son prioritarios y no deben dejarse atrás, porque
es importante tener ya de un lado acá sobre la meta global de adaptación y cómo podemos cuantificar el avance, y sobre todo ligado a tu pregunta, es si queremos también hablar de financiamiento, como de que este financiamiento, por supuesto, para nosotros es importante que se asegure y que pueda ser predecible, pero claro, en este contexto que no podemos dejarlo, ignorarlo, es también aumenta la complejidad de las discusiones, por supuesto, pero yo creo que igual siempre poder tener maneras de medir, que siempre ha sido más complejo en términos de adaptación, poder tener maneras de medir el avance o lo que se quiere llegar es primordial también para poder facilitar este financiamiento y este acceso a los recursos, ¿no? También creo que se tiene que incorporar y estudiar de manera un poco transversal a todo. Justo estaba conversando hace unos minutos con Rosa sobre todo este contexto no muy alentador a veces que se está dando en este momento. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es la velocidad en que se dan todos estos cambios, la velocidad en que de un momento a otro los recursos, se empieza a cambiar toda la economía como la conocemos y se empiezan a dar varias cosas, ¿no? Entonces yo creo que también porque básicamente las negociaciones que se están dando son para ordenar, para tener una estructura, poder construir esta estructura de respuesta también tiene que responder en este sentido con esta velocidad, ¿no? Si bien es súper complicado poner de acuerdo a 197 países, y creo que fue una de las primeras lecciones que me dieron cuando empecé a ver negociaciones, es que no entendía por qué de año a año se avanzaba tan poquito, y era obvio que evidentemente pues, que tienen que estar de acuerdo absolutamente todos para poder ver avances en el multilateralismo. Pero sin embargo creo que ahora para hacer frente a este momento, creo que también tiene que haber un sentido de dar respuestas de manera más rápida, de manera más oportuna, sobre todo. Sería oportuna la palabra más adecuada. Y no esperar a que sigan avasallándose estos cambios y estas nuevas movidas que evidentemente no pintan bien para las personas, ¿no? Y sí, por supuesto, para nosotros también, y creo que para toda la región, una gran prioridad es que los mensajes que lo que necesitan las personas, ¿no? Llevar esta narrativa al ciudadano a pie o a la persona, se visibilice en este espacio como la COP, ¿no? Eso es básico, eso es primordial. Y creo que ahorita, por ejemplo, ayer o antes de ayer, si no me equivoco, inclusive ya nosotros como parte del grupo en el que negociamos como Perú en el grupo de AILA, inclusive conjunto con el grupo sur, ya se ha enviado una submission dando algunas visiones sobre lo que se espera, sobre todo en materia de negociaciones, sobre la meta de adaptación, sobre todos los ítems principales que se esperan pues, discutir en estas próximas negociaciones, y están, no voy a aterrizar en aspectos sumamente técnicos, pero en primordial principalmente es eso, ¿no? Poder visibilizar la urgencia que tiene poner el foco también en los esfuerzos y en las necesidades que hay en la región. Gracias, Jimena, por este detalle de las prioridades que creo que todos compartimos, ¿no? Esta urgencia, esta necesidad de claridad, de poder medir el impacto y acelerar la implementación y continuar esta conversación que también es algo que traía Manuel sobre la narrativa y el contexto que nos está acompañando, que lo complejiza, pero cómo el sistema y el proceso también puede impulsar y sostener esa conversación, ¿no?
sobre todo los distintos actores que integramos este proceso. Rosa, quería hacerte una pregunta dirigida a vos ahora, para entender también cómo el proceso técnico se conecta con esta visión política y regional. Y sabemos que el Comité de Adaptación ha tenido un rol clave desde la adopción de la Meta Global de Adaptación, que tanto estuvimos hablando estos días. Y te quería preguntar cómo visualizás el rol del comité después de la COP30 y qué mandatos deberían establecerse para que el marco de Emiratos Árabes Unidos sea realmente transformador, en continuado con lo que nos comentaba hoy Carlos, ¿no? También de la necesidad de generar procesos transformadores. Gracias, Paz. Bueno, yo voy a dividir mi intervención en dos momentos, uno más vinculado a mi rol como miembro del Comité de Adaptación y otro ya más un poco técnico, y esto responde a lo que decía Manuel hace un rato de los círculos, ¿no? El Comité de Adaptación, por más técnico que sea, es parte, es un órgano de la Convención y responde a mandatos específicos de las partes. Entonces no es que puede innovar, ¿no? Porque eso es inmediatamente advertido. Entonces, claramente la decisión 2 de la CMA 5, que tiene, como sabemos, el marco de los Emiratos Árabes para la Resiliencia Climática Global Mundial, manda al Comité de Adaptación dos cosas muy precisas, ¿no? Una en el párrafo 44, en donde le pide al comité dar orientación técnica, por un lado, y materiales de capacitación para que pueda llevar o ayudar a los países a lograr las metas o la implementación del Global Warming Adaptation, ¿no? Y el párrafo 45, que está más vinculado al reporte. Entonces, parte de lo que ha hecho el comité es generar herramientas, ¿no? Se ha trabajado en varios aspectos y uno de ellos está vinculado a los indicadores. Los indicadores en materia de adaptación son no solamente complejos y diversos, sino muy difíciles de abordar y de implementar en campo, ¿no? Y aquí poco a poco la experiencia última que tengo más vinculada al trabajo en campo, y es que es muy distinto, bueno, yo creo que lo sabemos porque siempre hacemos ese tipo de ejemplos cuando comparamos la mitigación y la adaptación. Es muy diferente trabajar con una comunidad pesquera que con una comunidad altoandina o con una comunidad amazónica, ¿no? Y si a eso le sumamos, si queremos trabajar salud, saneamiento, seguridad alimentaria, etcétera, entonces ya se empieza a abrir muchísimo más, ¿no? Y esto nos lleva a esta oportunidad que puede tener el Comité de Adaptación, y aquí ya me saco un poco el sombrero, y es que yo también creo que, yo esperaba personalmente, una vez que llegamos a sacar el Acuerdo de París, que sí íbamos a tener un cambio, aunque no eliminar la parte de las negociaciones porque tiene un rol ciertamente. Tuve la suerte de acompañar a Manuel en este proceso de la COP20, y ahí se aprende cómo una presidencia efectivamente tiene un rol, ¿no? Y tiene un poder específico que puede usar en un momento clave de una negociación. Entonces, lo importante creo, y lo que yo esperaba era que sí íbamos a tener un giro hacia la implementación importante. Entonces, si bien continuábamos con este espacio de negociación multilateral, sí esperaba que las cosas se vuelvan un poco más técnicas. 10 años después se han vuelto un poquito más técnicas. Y creo que parte del rol de los órganos, comillas técnicos de la Convención, tienen precisamente ese rol: ayudar a los países a aterrizar estas cosas en los territorios, ¿no? Y que la acción climática realmente proporcione esta narrativa de que las cosas se pueden hacer y que funcionan. Porque además, en toda esta discusión del contexto político, geopolítico, económico que estamos viviendo, que puede ser que además la configuración económico-política del planeta puede cambiar, ya lo está haciendo, ¿no? Creo que la evidencia de lo que está ocurriendo en términos de las consecuencias del cambio climático, aunque muchos
planteen realidades distintas o paralelas, o no sé cómo llamarlas, ¿no? La fuerza de la realidad nos va a llevar. De repente no en los próximos 3 años, 4 años, 5 años, pero, o sea, yo, paréntesis, cuando yo salí del ministerio en el año, a fines del 19, luego volví, pero cuando salí, tuve la oportunidad de dedicarme un año a leer un montón de cosas que no había podido leer en la gestión pública, ¿no? Y la cantidad de evidencia, y bueno, ustedes todos trabajan en adaptación, la cantidad de evidencia de los impactos es realmente sobrecogedora, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa evidencia va a continuar y va a continuar, y los trabajos que estamos haciendo, aunque este sea un segundo bache, ciertamente, como primero, ¿no? Creo que es importante que se pueda seguir recopilando la evidencia, pero sobre todo la experiencia y la forma en la que los países pueden implementar sus medidas y que realmente lleguen a resultados, ¿no? Y de ahí que viene toda la importancia de todo el marco reforzado de transparencia, que incluye ahora los temas de adaptación también y de financiamiento, por cierto, pero que es parte de lo que nos tiene que informar que efectivamente las cosas están funcionando, ¿no? Y cómo comillas, value for money, que siempre está presente, tiene que hacerse también eficiente, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la reflexión sobre el rol del comité, pero más personal, más técnico, si se quiere, ¿no? La expansión de estas herramientas, los avances, la construcción de capacidades, que es permanente, ¿no? Yo no sé si pasa en sus países, pero aquí nos pasa que vamos a trabajar el territorio, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, y como hay tanta rotación, permanentemente hay que estar capacitando, trayendo nuevamente la información, las experiencias, etcétera, ¿no? Y por supuesto, tratar de tener este círculo virtuoso, el ciclo de la ambición que trató de formular el Acuerdo de París, o sea, que lo formula, o sea, que está allí, pero hay que implementarlo, ¿no? Eso creo que es parte del rol de los órganos subsidiarios que quisiéramos. Muchas gracias, Rosa. Y ahora sí pasamos a Yuka para hablar un poco más ya desde una mirada cercana al proceso brasileño. Y para que nos ayuden también a entender un poquito más, conocer un poco más sobre lo que se está gestando en el Camino hacia Belén y cómo lo viven desde esa cercanía. La pregunta sería, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos para que la presidencia brasileña coloque la adaptación como un tema central en la COP? Y luego de escuchar todos los desafíos que ya los exponentes anteriores nos trataron, ¿no? También para eso. Gracias, Paz. Mucho gusto por estar acá, un poco presionada por la responsabilidad de la honra estar acá compartiendo las ideas con Jimena y con você. Muchas gracias por la invitación. Yo hice una presentación muy rápida, sí, es porque para hablar un poco de los desafíos y de las oportunidades. Entonces, es que toda vez acá esta semana que digo que soy de Brasil, la primera es, pero la COP30 en Belén, y yo respondo que sí, va a ser en Belén, está bien, yo estuve allá con el equipo de Talanoa la semana pasada, sí, estão haciendo las obras de base en Belén. Entonces, pero sí, faltaron algunas cosas, las personas preguntan de alojamientos, entonces, logística sí es un desafío, pero tendremos los lugares, no se preocupen. Lo que sé que faltarán son los luces de Brasil. Esse faltarán que nos dijeron allá, que en Brasil llamamos castanha do Pará. Nos quedamos un poco como una COP en Belén sin las castañas, porque a causa del cambio climático nos dijeron que este año las luces están muy caras y se acabarán. Entonces ahí ya tenemos un impacto local de alguna cosa muy importante, que es lo que decimos de la narrativa, como traer la narrativa para la gente. Entonces, solo para esta anécdota, digo que el desafío lo dijo, el gobierno brasileño nos dijo que está
estaba haciendo. Y entonces vamos a las oportunidades. Nosotros vemos como que hay una oportunidad histórica de poner adaptación y resiliencia como prioridad al centro de toda esta estructura de negociación, de acción, en el centro de la COP30. Tuvimos en febrero un evento allá que hicimos con Calor y otras organizaciones que van a estar ahí, la gente de Arina. Tuvimos un evento en Brasília, que el nombre es Adaptación como prioridad para COP30. Marina Silva, la ministra, el presidente de la COP, el embajador de Correa do Lago, Ana Toni nació, todos estuvieron allá, porque es decir, dijeron desde el principio que vamos a estar en nuestra alianza, nos vamos. Entonces es un compromiso. Se quedó muy claro que había este compromiso, fue como un primer evento pre-COP así para nosotros. Y allá la sociedad civil entregó al embajador Correa do Lago, al presidente de la COP, una carta que decía lo que la región, no es solo organizaciones del Brasil, pero sino de toda la región de Latinoamérica, con las prioridades para que pensamos para que la adaptación sea de hecho una prioridad en la COP. La carta fue muy bien recibida y un mes después fue lo que Manuel dijo de la carta, de la primera carta de la presidencia brasileña de COP. Y había ahí, es muy importante hoy de Manuel como han leído los señales en la carta, porque leemos muchas veces para identificar lo que la presidencia está trayendo, no la presidencia Brasil, el gobierno brasileño, pero la presidencia de la COP. Y había textualmente que un compromiso de garantizar que 2025 sea un hito para la adaptación climática. Entonces, esta oportunidad que se coloca para todos que están ven la necesidad y la urgencia de la cuestión de la adaptación. Y entonces ellos están diciendo que es un mutirão, pero es un mutirão, son varios mutirões que van a llegar a un gran mutirão de acción climática. Entonces, para la adaptación, vemos que hay como 5 puntos, puedo profundizar después en nuestra conversa adelante, pero hay una hoja de ruta de Papua Belém hasta los 1.3 billones, que es un poco confuso porque en portugués decimos como en inglés trillones, pero son billones, ¿no? En español. Pero para esta hoja de ruta, tener esto financiamiento claro para adaptación es un señal que puede dar en las negociaciones internas. Este punto, el DGA, como ya decimos acá, de los indicadores, temos também um chamado para que o fundo de adaptação, a recaudação ou atinja realmente a meta de 300 milhões, 300 mil milhões. Há também uma questão de reporte de síntese de MDC, trazer todo aspecto de adaptação. Uma coisa que ouvimos há 2 semanas de Anatoly, que estava consultando-nos acerca de Anatoly, CEO de COP, acerca da agenda de acção, que estava pensando em ter um relatório, um reporte de síntese de NAPS. Então, ele estava querendo pensar a mover um pouco, mobilizar a questão de NAPS. Então, isso também é uma oportunidade de atuação. Por último, a agenda de ação liderada a nível local, a conexão entre o que hacemos nas negociações ou no aspecto global, trazer para la gente en territorios. Yo digo que creo que va a haber mucha presión de la sociedad civil, la gente, los jóvenes, la juventud está muy movilizada a los movimientos. Entonces, hay también una oportunidad de avanzar en esta era. Y también con el Champion, que fue elegido en esta semana, es una persona muy
buenas relaciones con André Correa do Lago y también muchas veces relaciones con el sector privado. Él lideró el grupo, participó activamente del grupo de G20, del grupo de movilización B20 de business. Entonces creo que va a haber una boa, él tiene la capacidad de movilizar el sector privado y traer para esta agenda de acción. Entonces creo que es un buen camino. Estamos todavía aguardando un poco lo que va a hacer a partir de los próximos días esta sinergia entre Ana y el Champion y todo eso, porque es como dijo Manuel, es un equipo que va a trabajar no por el Brasil, para todo el mundo. Es muy importante que nosotros como región, Latinoamérica, podamos llevar adelante nuestras agendas, nuestras sugerencias para aprovechar la oportunidad de no competir más región. Entonces, es eso. Yo estoy aquí en contacto, que sigamos que la gente de trabajo ya está bien diciendo que yo tengo que hablar con esta persona, entonces estoy más acá para hacer las conexiones. Muchas gracias. Nos queda una segunda ronda de preguntas para los panelistas y luego pasamos a preguntas que puedo hablar desde el público porque estamos en tiempo. Me están robando igual. Bueno, la segunda sesión, la segunda parte de esta conversación, nos gustaría enfocarla en parte de lo que ya ustedes fueron dejando como señales, ¿no? Vinculada a la colaboración y a la participación de actores claves para sostener esta agenda y esas prioridades. Primero, Manuel, quería preguntarte cómo pueden los actores no estatales de América Latina apoyar a Brasil para lograr un resultado ambicioso de la COP30. Partamos de algo que creo que a veces no nos gusta decirlo o reconocerlo. Históricamente, por 25 años, cuando se trata del debate climático, América Latina y el Caribe han estado súper fragmentados. Es una realidad que tenemos que admitir para ver si podemos cambiar el camino a la COP30. Es más, cuando uno piensa en los países de América Latina y en los bloques en los que se articula formalmente, es en varios bloques. A diferencia de África, la Unión Africana es un solo bloque sólido y que fruto de esa unidad ha logrado mucho menos. Incluso la Semana Regional de África del año pasado fue por presidencia de Estado, Estados Unidos, porque entonces lograron mucho respaldo, creo que engañó en realidad a la COP28, cosa de equivocar. Entonces partamos de eso, América Latina está dividida, está fragmentada. ¿Seremos capaces de llevar una voz unificada a la COP30? Quizás es bastante difícil, ¿no? Incluso ahora tenemos un país, que no quiero mencionarlo, pero que en la COP pasada retiró a sus delegados, ¿no? Y que muchos, que no sabemos cuál es, y que muchos consideran podría ser el siguiente en cola que intenta retirarse del Acuerdo de París. No lo sabemos, no se puede decir, pero quizás ocurre. Entonces, difícil llegar a una sola voz. Entonces, reconozcamos que estamos divididos, bien difícil unificar la voz y llevar una sola posición, pero las organizaciones de la sociedad civil, los actores estatales, creo que sí podrían intentarlo para reemplazar lo que formalmente no se da. Esa es la primera idea. Lo que me lleva a algo que quiero hacerlo con ustedes así de manera participativa, ¿no? Que probablemente no podamos interactuar. Pensemos en dos ejes, donde tenemos lo global, lo doméstico, y lo formal y lo no formal. E intentemos identificar esas acciones para América Latina y el Caribe, a ver cuáles son las más importantes y dónde las ubicamos y cómo las logramos. Creo que el mundo espera, y Brasil también, como prioridad, en el tope de la prioridad del NDC. Para dejémonos de cosas, este es el inicio del ciclo del Ratchet Mechanism para los NDCs. Y estamos muy bajitos en el tema de NDCs ambiciosos, nuevos, enhanced, mejorados, y eso no es justo, ¿no? Si hemos creado un proceso, creo que Rosita mencionaba eso, para generar responsabilidad e implementación gradual, cumplamos con la meta. Porque si no cumplimos con esta meta, el plazo de espera es 5 años más.
¿no? Y ya veníamos atrasados. El NSA, vigente hasta el día de hoy, no pone al mundo alineado al cumplimiento de los objetivos. Y entonces vamos a repetir lo mismo para el proceso que viene. Entonces, para mí, eso es como que lo primero que tenemos que hacer, el NDC. Y podemos trabajar para buscar si nuestros países pueden desarrollar la clase siempre se concerte el nuevo plazo con esa tarea. Hay una segunda que es muy nueva, porque no estaba en la agenda antes del 20 de enero de este año. Creo que nos toca a nosotros ser cuidadosos y exigir y demandar a nuestros países que no vayan a caer en la tentación del free baby free. Porque, o sea, saquemos más petróleo porque ahora ya el norte se abrió y entonces todos vamos a ir a sacar petróleo y gas natural porque finalmente ya ¿no? nos han dado más o menos la autorización. Esa va a ser una tentación alta para muchos países, porque nos guste o no, gran parte, por lo menos de América del Sur, está absolutamente capturada en la trampa de los combustibles fósiles. Y miren ustedes, hasta Brasil es criticado por el hecho del petróleo, y acá no estoy entrando a una descalificación de nadie, pero todos los países siguen apostando a los combustibles fósiles como fuente de energía. Probablemente una de las pocas excepciones es Chile, ¿no? Derivado de un conjunto de dificultades geopolíticas e incluso de la propia escasez de combustibles fósiles en su propio territorio, que es el que más avanza en la transición energética. Entonces, todos los países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, dependemos de gas y petróleo y no salimos de esa trampa y creemos que eso va a ser nuestra apuesta para el futuro. Y tenemos el compromiso de transitioning away y no hemos hecho nada internamente, salvo Colombia, que me parece Colombia, y corríjame Aymara, creo que fijó el 2040 o 38, ¿no? Para el pico de ¿no? la exploración, me parece. Entonces, es el único país que se ha atrevido y que realmente merece ese reconocimiento. Entonces, el segundo punto. Lo tercero es, obviamente, demostrar. Ahora, perdón, lo voy a decir de otra manera. Tenemos que ser más, ¿cómo diría?, finos en convencer a nuestras autoridades. Nuevamente, vean cómo me estoy moviendo de lo global formal a lo doméstico más no formal. Tenemos que ser más finos en convencer a nuestras autoridades que este es un proceso económico y es un proceso de desarrollo. Yo siempre digo, el Acuerdo de París no sanciona a nadie. Y eso está bien, yo no critico que el Acuerdo de París no tenga sanciones, porque el Acuerdo de París no ha sido creado como un instrumento sancionador, sino como un instrumento que genera una dinámica económica y en donde es la economía la que te va a sancionar si no eres capaz de demostrar responsabilidad climática de un tiempo a esta parte. Lo dijo CEPAL, un documento que sacó CEPAL bajo la autoría de Alicia Bárcena y José Luis Samaniego, habla de la pérdida estructural de PBI al 2050 si no tengo responsabilidad climática. Y eso es el mensaje que debemos transmitir a las autoridades para que encaminen las transiciones. La energía, estamos muy atrasados. Yo soy peruano y me avergüenzo de, por ejemplo, electrificación de vehículos. Es una vergüenza. No tenemos ninguna, ¿no? Mientras cuando uno mira comparativamente el crecimiento en Colombia, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, ese es un tema que tenemos que corregir en transición energética. Tenemos que mejorar en economía circular, tenemos que mejorar en sostenibilidad de ciudades. Y también, y esto es lo que puede unir a América Latina, suelo, tierra, ¿no? El tema del gas neutral, que también es muy importante. Y alguna vez hablaba con Isabela Teixeira, no alguna vez hablaba mucho con ella porque es muy amiga, y ella me decía, tierra es el tema que puede unir a América Latina, tierra y bosques, y por ahí tenemos que también encaminar la agenda. Entonces, las transiciones son un elemento central. Mencionaste, Paz, el tema de la agenda de actores no estatales. Perdón, algo me olvidé, y que yo creo que tenemos que levantar mucho, y lo dije en CEPAL, estuve hace una semana en CEPAL. América Latina tiene que sentirse orgullosa de lo que ha hecho por el debate climático. Organizó en Argentina una COP en 2004, un año antes que entre en vigencia Kioto. Organizó una COP en Cancún, después del fracaso de Copenhague y resucitó el proceso. Organizó una COP
que le hizo Perú en Lima un año antes del Acuerdo de París, y organizó Chile una COP que le dio impulso a muchos elementos de la agenda, entre ellos la agenda de acción climática. Y esta agenda de acción climática hoy día tiene hermanos: la agenda de acción climática y diversidad biológica y la agenda de acción climática de desertificación y sequía, que se lanzó en Irak, bajo el liderazgo amigo chileno de Gonzalo Muñoz, que fue el champion del Nacho Allende en su momento. Ahí hay una oportunidad, pero no solamente es que haya una agenda de acción climática general, tienen que haber agendas de acción climática domésticas. Tenemos que formar las coaliciones empresariales en nuestro país o regionales. En este momento que las corporaciones de Estados Unidos van a decir: no me voy a meter, no quiero contradecir a mi presidente, se les respeta, ¿no? Probablemente tengo que formar coaliciones de otra naturaleza, regionales, México, Brasil, Chile, ¿no? Indonesia. Tenemos que utilizar la agenda de actores estatales, no solamente de manera doméstica y regional, sino también cruzada. Desertificación y sequía, biodiversidad y cambio climático, y ese es un tema realmente a explorar. Y yo había mencionado el tema de las sinergias, ¿no? Tenemos deforestación, tenemos soluciones basadas en naturaleza, tenemos neutralidad, ¿no?, en el uso de la tierra para no seguir deforestando más y darle más capacidad productiva a la tierra. Hay muchos elementos de sinergia a ser explotados. Mi colega que está acá, Vanessa Morales, ha desarrollado un cuadro que espero que pueda compartir con ustedes, donde están todas las oportunidades políticas para las sinergias, desde el cambio climático, diversidad biológica y desertificación y sequía, pero también desde la agenda de actores estatales, desde las prioridades de la presidencia, y en todas hemos progresado. Y esas sinergias nos dan una oportunidad inmejorable para países que tenemos una alta diversidad biológica o tenemos una alta cobertura forestal, y creo que en eso debemos contribuir. Voy a decir algo sin obviamente echarle la culpa a nadie, ¿no? Debemos evitar bucolismos, ¿no? Estamos en un momento donde debemos ser bien pragmáticos. La gente está bajo amenaza y tenemos que ser muy inteligentes en enfrentar esa amenaza de manera pragmática y con acciones muy concretas. Y ser realistas. Yo, por ejemplo, me pregunto, tenemos el roadmap de Bakú a Belén por los 1.3 billones de dólares en español, no trillones en portugués. La pregunta es, ¿creemos que este año va a ser un año de movilización de recursos? O sea, probablemente no. Hay que utilizar la inteligencia que tuvo Colombia en la COP16, en donde creó el CARIFAR, que aún cuando no tiene mucho dinero, por lo menos que tiene la estructura. Y eso genera un ánimo de luego continuar y seguir empujando el coche hacia adelante. Entonces, esos son elementos de la agenda que tenemos que tener. Y probablemente lo último es la participación, que siempre ha sido tan activa en América Latina. La agenda de actores estatales se quedó en Lima en 2014. Se fortaleció mucho en Santiago, se fortaleció después en Glasgow, ¿no? Y ha demostrado ser la mejor decisión que pudo haberse tomado para generar un proceso multilateral participativo, democrático, que es lo que necesitamos demostrar. Y probablemente mi último consejo, hay muchos otros para ponerlo en estos ejes, es: muchos cuestionan las COP, el proceso multilateral, ¿no? Hay que reformar, ¿no? Hay que hacer por cada 2 años, hay que hacer 4 COPs al año, hay locuras por ahí, ¿no? Yo creo que el momento político y geopolítico actual es el menos oportuno para hacer reformas al multilateralismo. Hay que apostar porque ese proceso multilateral es hoy por hoy la única manera que el mundo puede ponerse de acuerdo, y si es de manera participativa, aún mejor, y apuntar a eso. Hace pocos días estuve en una reunión en Chatham House donde todos coincidieron. Mejor dejemos la discusión para el multilateralismo para adelante. Primero demostremos que esta COP es suficientemente fuerte para darle resiliencia al proceso. Gracias, Manuel. Ahora seguir con mis panelistas, quería pasar con Jimena nuevamente. Y bueno, venimos hablando en este mismo panel y durante estos días sobre la importancia que tiene la coordinación y la voluntad política, y también tender puentes de confianza, ¿no? Estábamos también conversando sobre esto de que América Latina muchas veces cuesta llevar una voz unificada por estructura política, y esto también muchas veces se replica en distintos espacios y en distintos actores, ¿no? Entonces quería preguntarte qué oportunidades o necesidades ves para fortalecer esa coordinación
hacia la COP30 y qué recomendarías a la presidencia para asegurar un proceso inclusivo y ambicioso. Gracias. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la región pues no hemos tenido en general en materia de en la COP, en materia de negociaciones, una voz consolidada en Latinoamérica. Sin embargo, sí quisiera destacar que para algunos asuntos a veces sí se han sumado en la misma voz, creo que con todos los países en desarrollo, sobre todo en materia de adaptación y para puntos muy cruciales para los países en desarrollo. Y aquí yo quisiera destacar una oportunidad importante y refiriéndome a lo que comentaste en tu primera intervención, es entender cómo funciona una COP y cómo funciona todo el proceso, más allá de las 2 semanas en las negociaciones. Yo creo que la oportunidad es poder llevar esta voz con estas prioridades para la región oportunamente a la presidencia, como dijiste, no en un último momento, no durante las 2 semanas, sino progresivamente ir resaltando cuán relevantes son estos temas para digamos, dejando o considerando el contexto, inclusive con este contexto económico actual, que nos hace aún más vulnerables todavía. Entonces, cuán importante es, como mencionaron en ese momento, que sea una prioridad hablar de adaptación y pues poniendo no solamente de todos los países en desarrollo, pero sobre todo de todos los países que somos altamente vulnerables, los vecinos, digamos. Esa creo que es una oportunidad, ¿no? Poder organizar y oportunamente ir dando mensajes, no solamente los formales, que son a través de esta submission, lo que sé yo, pero los diferentes espacios que van a haber, si bien los interseccionales, pero también hay otros momentos en los que es clave que los países y de manera ellos solos o también de manera organizada, pues cada vez que se tenga la oportunidad se resalte, ¿no? la relevancia y la importancia que tiene pues, de que este sea un tema prioritario en las discusiones en todos los anillos que tiene la COP. Otra oportunidad que yo sí veo también, y sobre todo también como funcionamos de repente localmente, es ver lograr que haya un mayor empuje desde las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sobre todo desde el sector privado, que cada vez es verdad, cada vez tienen una mayor participación, un mayor interés también por enterarse, entender y llevar y poder involucrarse en estas discusiones. Yo sé que, y acá sí, asumiendo un rol desde el Estado y asumiendo un sombrero como servidora pública, siempre, claro, es como porque no responden a esto, no responden a lo otro, hay una larga lista de necesidades y es real, ¿no? Muchas veces desde el Estado tenemos muchísimas demandas sobre muchísimas cosas, pero la realidad es que, sería genial que los países podamos tener, en los países de desarrollo en general, no solamente el Perú, podamos tener las facilidades, los recursos para poder dar respuesta a todo, por lo menos lo urgente, por supuesto, pero la realidad es que mientras más presión hay, pues no te queda otra, ¿no? que poner más adelante en tu lista de urgentes estos asuntos. Entonces, yo creo que ahora sí es cuando hay un entendimiento claro por ejemplo, de los privados, de saber qué tan importante es pensar de manera resiliente, de pensar sus infraestructuras, porque finalmente hay efectos en los bolsillos, ¿no? Y de poder sentarse a la mesa también con el gobierno, ¿no? para poder
para poder buscar soluciones conjuntas. Eso es justamente lo que va a lograr que las acciones, con las medidas de adaptación concretamente que se puedan pues acelerar, que se puedan hacer realidad, se puedan hacer más rápido, que puedan tener un mejor efecto para todos. Pero sí, por supuesto, yo creo que esto una oportunidad es que esto venga con más fuerza desde las organizaciones no estatales y sobre todo desde el sector privado, y siempre buscando estos espacios, buscando estos momentos clave, como en la COP, y sobre todo como en la COP en la región, que es lo que ha pasado, por ejemplo, el año pasado de Cali, ¿no? Ha habido un alto interés ya estamos hablando de biodiversidad, pero sin embargo con mucha participación del sector privado, viendo cómo se conectan los temas que se están discutiendo ahí con su realidad, con su negocio, ¿no? Porque finalmente a veces de repente puede haber gente que no lo ve directamente, pero basta entrar y escuchar una o dos ponencias y se dan cuenta que hay mucha relación. Y creo que sobre todo si hablamos de adaptarse de la resiliencia y la vulnerabilidad y que tan vulnerables somos, ahí no le va a tardar más que minutos a cualquier empresario encontrar las conexiones, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios sí son una oportunidad por varios aspectos, no solamente para hacer que desde una visión global pues se pueda mover una agenda, se pueda generar que la acción climática no solamente se entienda como reducir gases de efecto invernadero, sino también como para que se logren internamente pues soluciones concretas, para que se prioricen también y para que logremos una implementación que, concuerdo, es clave ahora, no en el momento, poder sobre todo mostrar que todo el acuerdo, toda la arquitectura y el mismo mecanismo que se plantea funciona, ¿no? Eso creo que eso es lo que finalmente va a poder decirnos que el multilateralismo todavía es vigente, demostrar que sus instrumentos funcionan y son útiles para todos los países. Gracias, Jimena. Quisiera pasar a Luca. Estamos escuchando un montón, ¿no? Esto de cómo aprovechar las oportunidades, no esperar hasta los días de la COP, empezar a generar esta incidencia durante todo el año, tanto de una previa y luego ahora que se tenerlo también post-COP, obviamente. Y quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿dónde encontrás estas oportunidades clave para ir incidiendo e ir generando esta impronta de que la adaptación sea el tema central de la COP, pero también, si quieres decirnos cuáles son los principales desafíos que has encontrado, ustedes han identificado para poder también enfrentarlos de manera colaborativa y compartida. Para la adaptación, vemos que hay como desafío la urgencia real de impacto de velocidad. La agenda no tenemos así como la complejidad involucrada en esta agenda, un espacio específico, la agenda de negociación, un espacio específico, y hay su lado y una agenda de acción. Hay que tener un pacote, un conjunto de medidas que van desde la negociación, con sucesos de negociación, con sucesos de una agenda de acción y también de movilización a las personas, que la sociedad civil pueda participar de todo eso. Es importante para tener una COP, llegar, no que sea lá, pero que llegar a la COP 30 y saber que tenemos grandes chances de suceso para la COP. Entonces, viendo así, vemos que con avances concretos nas negociações seriam como concluir a arquitetura de adaptação para o Acordo de Paris, que são os indicadores, ter também uma nova meta de financiamento para adaptação para que se substitua a meta
de duplicación de hasta 2025, entonces es muy importante que tenemos esta nueva meta cuantitativa que tenga claramente y que responda al gap de adaptación de puesto de 186 a 500 millones, 1.000 millones que es puesto en el relatorio del MEC. Entonces, esos son puntos muy específicos, están bajo la agenda de negociación, así como toda esa hoja de ruta, el roadmap de Banco Belém. Es muy importante que tengamos ahí, a pesar de todas las dificultades que sabemos que para el momento va a traer una meta de 1.3 billones, pero que tenga ahí algo específico para adaptación. Así tendremos eso, que nos dé adaptación ahí como no todo, pero algo específico al mismo nivel de mitigación, ¿no? Entonces es muy importante que la adaptación esté contemplada dentro de este roadmap. Ahí estamos con la cuestión de negociación. Mirando para la agenda de acción, tenemos que conectarla con la economía real, como ya dijeron acá, que la economía real sigue avanzando, hacer esa conexión para que muestre que es un camino irreversible, esencial, trayendo hasta un llamado para las inversiones en infraestructura resiliente y también los avances, que tenemos ejemplos reales de inversiones concesionales para iniciativas de adaptación en estos casos de suceso, aunque modestos. Por ejemplo, algunos casos de fondo de adaptación, algo que atende mucho la región. Entonces, que tengamos, no es que es necesario ya tener resultados muy grandes, pero los ejemplos reales son muy importantes para la agenda de acción, así como señales de los bancos multilaterales y los fondos climáticos. Y aquí conectamos con nossa agenda doméstica de Brasil, que também tem que estar fortalecida para que tenhamos a voz de poder decir que tenemos algunos ejemplos domésticos para mostrar al mundo. Entonces es un poco el trabajo de la sociedad civil en Brasil, aprovechar la oportunidad de la COP para hacer este llamado. Y acá también, entonces, hablando de los fondos, en Brasil tenemos el Fundo Clima, que este año tiene previsto 20.000 millones de reales, algo que 20 billones, como decimos en portugués, pero 20.000 millones de reales es uno de los, creo que, mayores fondos climáticos nacionales entre los países en desarrollo. Allá estamos colocando muy fuertemente que hay que tener tanto señales de que parte de estos recursos tiene que ir para la adaptación y también lo que va para la mitigación o las acciones climáticas en general, tengo mucha clareza en los resultados, porque los resultados que tenemos hasta ahora todavía no son en términos hasta de mitigación, de reducción de emisión, no son tan evidentes, los hay, pero todavía hay que escalarlos. Entonces, este es algo que intentamos para que no sea solamente un fondo que tiene 1.000 millones, 20 millones, pero cuál es el impacto para que de hecho sea un fondo climático. Entonces, esa es una cosa que estamos mirando mucho nacionalmente para hacer estos tres ejes que son la agenda de negociación, los avances en la agenda de acción y tener Brasil como un ejemplo para el mundo. Creo que si conseguimos hacer todas estas tareas, llegaremos a COP30 con buenas chances de tener un buen paquete de adaptación. Muchas gracias, Luca. Y ahora sí, para ir cerrando con la última intervención de Rosa, quería preguntarte
retomando, ¿no?, un poco la conversación del rol del comité y las expectativas que hay en el marco de los Estados Unidos y los avances en el marco de adaptación y del GCA, ¿cuáles serían para vos como los resultados que te gustaría ver, ¿no?, las decisiones, los mandatos que te gustaría que tengamos como resultado en esta COP30? Bueno, y esto también vinculado a los desafíos, ¿no?, que era parte de la pregunta. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una reflexión un poquito más general que tiene que ver, y luego lo marco un poco allí, que tiene que ver con cómo desde antes del Acuerdo de París había esta discusión entre el desbalance que había y la importancia entre mitigación y adaptación. Y camino a París y en Lima, ¿no?, y tengo una anécdota que es que un colega nuestro, un embajador, Antonio García Revilla, no sabía nada del tema del cambio climático, pero cuando llegó, entró, habló con los distintos países y dijo, bueno, aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que los países en desarrollo reclaman este desbalance entre la mitigación y la adaptación. Entonces, incluso la decisión de Lima y luego ya en el Acuerdo de París se ve muy claro cómo el tema de adaptación empieza a tener un rol más importante y de hecho tenemos este mandato para el Fondo Verde del Clima de gastar el 50 y 50%, ¿no?, que creo que no se ha acordado. Bueno, eso es una oportunidad, digamos, ¿no? Y junto con eso ya tenemos, después de varios años, tenemos en una decisión, ¿no?, la decisión 2 del CMA5 que ya conocemos, en los artículos 9 y 10, una cosa que para mí también es un cambio de paradigma respecto a lo que las decisiones dan a los países. Y es que tenemos estos famosos targets, ¿no?, que son temas específicos y son muy de terreno, ¿no?, muy de la vida diaria de las personas. O sea, creo que es una señal de cómo las propias negociaciones nos llevan a vincularnos finalmente con aquellos que sufren los impactos directos del cambio climático. Entonces tenemos los temas de agua, pasando por saneamiento, seguridad alimentaria, salud, ecosistemas y biodiversidad, infraestructura, pobreza y el tema del patrimonio cultural, que se vincula, por cierto, con los temas de interculturalidad también, ¿no? Y entonces, llevarnos a esa discusión más aterrizada es, creo, parte de los desafíos, por lo que decíamos antes, de la diversidad y cómo se implementan todos estos aspectos. Y entonces allí un rol que tiene el comité, que por cierto, paréntesis, el gran rol del comité de adaptación es hacer que haya una coherencia en todo lo que se trabaja y se decide en el marco de la negociación multilateral, ¿no?, de todos los órganos dentro de la convención que trabajan cambio adaptación, debe ser todo eso coherente, ¿no? Eso es parte de su rol. Entonces, trabajar o estar vinculado a decisiones sobre las estrategias de cómo hacer esto en este marco tan concreto, trayendo expertos, ¿no?, en cada uno de estos temas. Ustedes comprenderán que es una tarea muy grande y que claramente el propio comité solo no lo puede hacer. Entonces allí entran como varios niveles, pero podríamos decir que son 2 niveles de complejidad, una al interior de los propios órganos de la convención, que sí tienen un apoyo muy importante en la Secretaría, y el trabajo que hace la Secretaría ahí es sumamente relevante y muy experto, pero también todos estos órganos están conformados por personas que están allí no a tiempo completo. Entonces eso le añade también un nivel operacional de complejidad. Y un tema que discutimos en el comité, y se discutió por lo menos creo en 2 sesiones, fue cómo nos vinculamos con los expertos o las organizaciones, más allá de los expertos, las propias organizaciones de fuera de la convención, ¿no? Ahí entra el tema de los actores estatales y todo este mundo en el que la acción climática ocurre, ¿no? Porque además, otro paréntesis, sabemos que si dejamos todo esto en el marco multilateral o en el marco público, no vamos a poder enfrentar los problemas del cambio climático, ni mucho menos acabar con el problema. Entonces,
este rol del comité de, bueno, decidir, bueno, y entonces cómo nos aproximamos a todos estos constituencies externos, ¿no? Cómo nos aproximamos a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, al sector privado, a las industrias, sin dejar de lado todo este rol de los gobiernos. Es algo que es parte, creo, de los retos que tenemos, y allí los mandatos que pueda tener la propia convención respecto al tema de adaptación, que si es una prioridad para esta COP o para esta presidencia, la presidencia entrante, pues debería darnos estas luces de cómo vincular esto finalmente a la realidad, ¿no? Y eso nos lleva realmente a temas de indicadores y de expertos. Y por cierto, también parte de lo que nos lleva a la realidad es que además de estos targets temáticos, diríamos, está que se reconoce el ciclo de la adaptación, ¿no? La formulación de la adaptación configura 4 temas: evaluación, planificación, implementación y monitoreo, que normalmente hacen un círculo virtuoso. Y creo que parte de lo que estamos tratando, no sé si en alguna medida, creo que todos los que estamos sentados aquí, es que tenemos que ir a la acción, y que todos estos desafíos que tenemos por delante también son una oportunidad, ¿no? Y la parálisis en este momento difícil geopolítico, creo que no es una opción, ¿no? Entonces, parte del reto es seguir movilizándonos y no quedar un poco ahí latentes, ¿no? Sino todo lo contrario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora sí, un aplauso. Sí, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Voy a ignorar un poquito a Pilar y que me ponen límites. Bueno, tenemos a Carlos. Del panel, pero ya pasé, Y tengo un montón de fotos de panel. No sé si nos alguna otra pregunta. Muchas gracias, realmente un privilegio escuchar a este panel tan bien integrado, además de las diferentes visiones e información práctica de lo que viene a fin de año y los instrumentos que tiene la convención para avanzar. Por mi parte, yo trabajo en la convención. Y respecto a lo que decía sobre el comité de adaptación, Rosa, existe realmente un gran momento con la decisión del GGA. En el caso de mitigación tenemos el 1.5, que es bastante explícito en finanzas también. En el GGA, en el Objetivo Global de Adaptación, es un poco más sofisticado, es muy multisectorial y hay un momento, pero también los riesgos de que se defragmente este tipo de acción. Y el comité está trabajando en una estrategia para manejar de manera planificada este proceso de defragmentación. Lo está haciendo a través de 2 iniciativas bien prácticas, concretas. Una es fortaleciendo los sistemas de información, de tal manera que la información que ayude en el proceso de implementación esté visible, pero que además se pueda medir y se pueda identificar las áreas donde es necesario trabajar en coherencia. Y el otro es crear espacios de diálogo, y las partes han aprobado un foro que se va a implementar el año 26, cuando se genere ya un poco más de información sobre los indicadores, cuando se avance con la implementación desde Brasil. La pregunta es, en el marco de esta discusión de visión de largo plazo, ¿qué tipo de espacio creen que este foro debería tener? ¿Es un foro global? ¿Es un foro que se puede separar a nivel regional por sectores? ¿Es un foro que debe incluir expertos o que debe incluir agencias de apoyo? ¿O limitarlo para tener una discusión inicial con los países? Está la posibilidad de diseñar este foro y, por supuesto, de ser un foro de mayor impacto posible. Entonces, sus ideas pueden ser muy útiles para acompañar lo que comentaba Rosa. Gracias. Gracias, Carlos.
siempre he creído, y esto es una opinión bastante personal, que siempre hay un gap grande entre una decisión global y su implementación local. Y es un gap natural, porque las decisiones adoptadas en un marco COP son decisiones que derivan de un consenso de casi 200 países. Incluso a veces el nombre, esos nombres horribles que nadie entiende, derivan que 200 países tienen que poner de acuerdo, uno dice y agrega esto, salen cosas horribles. NCQG me costó un año saber el NCQG, pero es normal, es parte del proceso natural. Pero ¿por qué digo eso? Porque la pregunta es ¿cómo traducimos esta decisión global en algo que sea domésticamente implementado? Y yo creo mucho en las herramientas tailor-made, es decir, a la medida, ¿no? Como un desastre hecho a la medida, un vestido, como dicen los colombianos, hecho a la medida, o un traje, porque las necesidades varían en función a las realidades domésticas. Y tengo un ejemplo bien concreto y les voy a contar de una iniciativa que tenemos como MBS, Soluciones Basadas. No, perdón, y les voy a decir rápido qué significa no hacerlo. Miren, ¿hace cuántos años tenemos mercados voluntarios de carbono? 25 años, 28, ¿no? Básicamente. Y su reputación ha ido en declive históricamente. Desentendimiento, malos actores, los carbon cowboys, malas metodologías, X razones. Y una ausencia absoluta de traducción de qué se estaba buscando para ver cómo generamos el beneficio a nivel doméstico. Yo no sé si ustedes tengan experiencias personales, pero a mí la idea del NDC Partnership me parece valiosa. Es una herramienta tailor-made donde los países van, le dicen al NDC Partnership, tengo esta necesidad en mi NDC. El NDC voltea donde están los proveedores de información, o los que saben, y le dicen quién puede ayudar a este país y se genera el PIB. Y ese tipo de herramientas creo que son las más valiosas, porque después que UNEA 5 aprobó para EPIES, aprobó una decisión sobre soluciones basadas en naturaleza y abrió un diálogo global y después local, fue clarísimo que lo que los países les mandaban era entender mejor la herramienta para ver cómo la aplicaban y cómo los beneficiaban. Por lo tanto, yo creo que tiene que crearse plataformas de asistencia técnica a la medida de la necesidad de la región o del país. Se tiene que generar ese vínculo, porque eso le da calidad a la herramienta, eso le da credibilidad a la herramienta y le da utilidad, que es lo que finalmente queremos. O sea, generamos una herramienta para que se aplique, para que funcione y para que dé el resultado esperado. No sé si es el tipo de respuesta que estabas esperando, pero yo creo fue simplemente en eso, y además, dentro de todo, me puedo atribuir la autoría, porque ya es eso, pero además porque de ese diálogo de 10 se dijo, quiero asistencia técnica a la medida, quiero entender bien esta herramienta para aplicarla. Y creo que es lo mismo que te reclaman para la adaptación, ¿no? Se necesita ese tipo de información que traduzca. Porque además es interesante, yo escucho a Rosita, escucho a Carlos, decir, el marco 44 de la decisión 5 de no sé qué más, o como lo mencionaste, y eso es chino completo, ¿no? Nadie lo entiende. Entonces, todas esas traducciones son, y además, muchas veces esas decisiones están tan ocultas en lo que se informa sobre una cosa. Nadie sabe que esas decisiones, esos marcos y esos números existen. Entonces, la traducción es para mí muy importante. Quizás como anécdota corta, ya que estoy tomando mucho tiempo. Yo fui al aniversario de Forest Trends, que está muy metido en el mercado, pero hace 20 años o 15, no me acuerdo cuántos años cumplía, y nos pusieron en mesas, ¿no? Y eran actores del mercado, ONGs, actores indígenas, éramos como 4. Y yo observé con tanta atención cómo los mercados hablaban de ese mercado y los assets, ¿no? Y los indígenas no entendían nada y hablaban de sus valores culturales, y era imposible que se comuniquen entre ellos. Cada uno miraba los mercados voluntarios de carbono a su manera, con un divorcio absoluto, y eso es lo que uno tiene que evitar. Muchas gracias por el espacio de hacer este par de preguntas y por el panel. El primero
inspirador también ver cuáles son las perspectivas para la COP30 y cómo la región puede marcar la diferencia. En estos últimos días hemos estado acá discutiendo de cabeza en el tema de la transparencia. Y quería hacerles una invitación a que en estos perfiles de discurso, de narrativa, de alto nivel, pues nos ayuden también a visibilizar el tema de la transparencia, porque es un tema que no es el tema más popular, pero que es fundamental para alcanzar todos estos objetivos de alcanzar mayor credibilidad en la implementación del Acuerdo de París, de que los compromisos sean ambiciosos y la oportunidad de la presentación de los BTRs a nosotros en estos días de reflexión nos ha abierto los ojos a decir, es mucho lo que hacemos en Latinoamérica, especialmente en temas de adaptación, también compartirles la reflexión de que no necesariamente los avances en adaptación se ven reflejados solamente en la NDC. Adaptación tiene muchos vehículos, hemos estado discutiendo todos esos vehículos, también se deben presentar los NAPs este año, hay componentes de adaptación en los BTRs, están las ADCOMs, hemos estado tratando de jugar como con todas esas piezas y queremos ayuda en la visibilización de las narrativas políticas de la adaptación más allá de la NDC. Entonces es un pedido de ayuda aquí desde la comunidad de la transparencia que ha estado como diciendo, es un tema súper importante, pero es muy difícil. Manuel también decía como de comunicar, no, pues todos decimos y en los ASTE que esperamos para la COP30, no, que lo del marco indicador de GGA, pues eso a nosotros nos hace todo el sentido, pero al resto de la comunidad no. ¿Y qué hacemos? Eso es vital, es el punto de encuentro entre los marcos, es muy importante ayudarnos a pasar como este sentido de que estamos trabajando muy fuerte en transparencia y que necesitamos visibilizar. Eso por un lado. Y por el otro, preguntarles, entonces, varios de ustedes mencionaron como los hitos en materia de adaptación de acá a la COP30 y ya están los headlines, entonces ya está como, no, pues queremos DGA, financiamiento, el fondo de adaptación, tal. ¿Qué momentos clave de acá a la COP30 tenemos que aprovechar? ¿Qué falta? O sea, listos los headlines, ¿y ahora qué más hacemos? ¿Y cómo hacemos que el efecto de la COP30 sea la COP de la adaptación? Gracias. Ahí de repente yo quisiera hacer un comentario respecto a tu invitación al inicio. Coincido en que sí, efectivamente la transparencia del artículo 13 es sumamente relevante, ¿no? Es una pieza clave también para poder garantizar que funciona todo el acuerdo de París. Y para, como tú decías, como para evidenciar el avance, ahí creo que también hay un trabajo que tenemos pendiente o un trabajo a mejorar también para el Perú como gobierno. Es que nosotros, además del PTR, por ejemplo, en el marco, en el reglamento de la ley marco, nosotros también hemos, que se desarrolla, digamos, cogiendo las provisiones del Acuerdo de París, la idea era no trabajar doble, evidentemente. También pues reportamos básicamente similarmente, los elementos similares que se reportan en el BTR, también reportamos, nada más un poquito con mayor frecuencia, reportamos anualmente también, desde el Ministerio de Ambiente reportamos al Congreso, ¿no? Entonces también creo que es importante que veamos también como un vehículo interno, pero también como un vehículo relevante para poder llevar mensajes claves, ¿no? Y no solamente como un reporte sencillo, sino como la oportunidad para poder también resaltar avances claros y los gaps que nos quedan todavía por ver. Sí, bueno, la pregunta evidentemente es grande, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me ha retumbado un poco en la cabeza, sobre todo cuando vamos al tema de la implementación de las acciones, y es que esta sinergia entre los temas de mitigación y adaptación creo que no se aprovecha suficiente, ¿no? Y por ejemplo, incluso viéndolo desde la perspectiva de los propios pueblos indígenas, a mí me sorprende muchísimo que en todo este tema del mercado de carbono, de las acciones red, sin siquiera necesariamente entrar en el mercado de carbono, pero
de todo el trabajo en los temas de cambio de uso de suelo, agricultura, el vínculo entre una acción de mitigación, ¿no?, que está destinada principalmente a reducir emisiones, y lo que implica para la población que está allí en términos de su medio de vida es demasiado, para mí es demasiado evidente, y no entiendo también por qué no es algo que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de CARE, ¿no? Tenemos un proyecto que está financiado por IKI, ¿no?, y que trabaja el tema de la reducción de la deforestación, pero más desde el punto de vista de la gestión de las áreas naturales, ¿no? Entonces, cuando como CARE dijimos, oye, vamos a trabajar también el tema de la vulnerabilidad con las poblaciones y que encuentren sus medidas de adaptación ellas mismas, ¿no? Y bueno, un enfoque de género, ¿no?, porque eso es parte de lo que CARE trabaja mucho. Su primera reacción fue, bueno, pero no sé qué, pero ¿por qué? Y entonces, bueno, pero está en la CNS del Perú, ¿no? Si ustedes no quieren contribuir, sí. Y entonces tuvimos que ir como por otro documento colateral, ¿no? Cuando en realidad para mí, incluso esa cosmovisión más holística que tienen los pueblos indígenas calza perfectamente, ¿no?, con estas sinergias. Entonces, una COP que está yendo y que está trayendo el tema de bosques muy fuerte, para mí no tendría que no tener adaptación, o todo lo contrario, tendría que tenerlo, pero ¿no?, y vinculado, ¿no?, porque aquí, al menos como se ha presentado, no necesariamente está tan vinculado, me parece. Complementando un poco lo que dijo Rosa, es que ahora que podemos adaptación, estamos entendiendo las prioridades, ¿verdad? Hay un pasito más adelante, que es decir, que adaptación y mitigación son mundos sociales, entonces que no están una competencia entre uno y otro, que hay que pensar, y que tal vez ese sea el paso para esta de adaptación transformacional, que es de mirar cómo eso vamos a pensar los sistemas, y que sí que los pueblos indígenas tienen aquí en Latinoamérica mucho que dicen que tenemos que ter los espacios no solo en la agenda de acción o la movilización, pero en las negociaciones, entender cómo estos grupos, las lideranzas indígenas van a participar de esta arena. Que la primera carta de la presidencia de COP traje un poco disso também, de como trazer as voces indígenas. Um pouco do que existe, mas de perguntar sobre os eventos, se há os eventos pontuais no calendário que já miramos ao longo desta semana, como o mês que vem já temos a Semana Regional de Clima em Panamá e depois vão. Em Brasil também estamos falando muito da conexão que já hicimos el año pasado con G20, que fue en Brasil. Brasil tenía también la presidencia, ya estaba conectando, y ahora tenemos el BRICS, ahora también en julio. Entonces, esa conexión de agendas y también la conexión que entre las convenciones está puesta por Correio do Lago también en su carta de biodiversidad, de de clima. Entonces, todos los eventos van desde estos eventos de la agenda climática, también de otros foros multilaterales y muchos eventos organizados por la sociedad civil bilaterales. Creo que esto puede dar fuerza para la Latinoamérica, que si no llegue con una agenda muy coesa, pero con puntos comunes muy conocidos, establecidos, puede ser un camino. ¿Hay alguna pregunta? Muy cortita. Bueno, llegamos al panel. Me han gustado los comentarios sobre transparencia
y sobre clase. Y claro, a veces uno trata de presentar la rueda, pero lo que yo quiero presentar es dos aproximaciones. ¿Qué hemos aprendido de la atracción que logró investigación y que puede ser útil para la adaptación? Pero incluso, ¿qué pasaría si fuéramos el departamento de marketing global y nos toca venderle al mundo de adaptación para que se lo compre? ¿No? Porque a veces uno tiene que pensar en lógica de marketing, ¿no? Justo no, porque la lógica de marketing está conectada a lo que el otro está esperando que puede aprehender, ¿no? Traerse. ¿Y en qué estamos fallando con esa adaptación? Creo que lo hemos vinculado fuertemente con la economía. O sea, la lógica adaptación como una herramienta que además está vinculada a tu bolsillo es algo en lo que todavía tenemos que trabajar, y eso incluye también naturaleza. La mitigación fuertemente ha identificado sus transiciones, ha identificado lo que significa el número y se ha vuelto un proceso fundamentalmente económico. El nuevo mercado es un proceso social, siempre los procesos sociales son aquí bien, pero quiero saber lo que representa a mi bolsillo. Pero también porque la adaptación tiene más dificultades siempre de medir el corto plazo, está midiendo más el largo plazo, porque los resultados de un plan de adaptación son habitualmente más de largo plazo que cortar carbono. Y entonces a veces también me pregunto, y quizás no tengo la respuesta Mara, pero ¿cómo podemos presentar resultados que son de corto plazo que atraigan más a entender la importancia de la adaptación? Pero la investigación ha sido muy hábil en conectarse con ciencia, ¿no? En el sentido de lo que el panel intergubernamental dice y las modelaciones generaron las transiciones y las transiciones generaron las acciones. Pero en la adaptación no tenemos lo mismo, nos hace falta esa conexión de las modelaciones frente a acciones concretas. Si yo le preguntase cuáles son las transiciones para la adaptación, probablemente no tengamos respuesta. Y a veces necesitamos esa forma de organizar. Ya está ocurriendo en naturaleza, ustedes acaban de sacar estos dos informes, el de Nexos y el otro que se llama de sistemas transformacionales. Algo parecido, que es un primer buen camino para identificar transiciones cuando se trata de naturaleza. Pero no hay transiciones de adaptación. Nuevamente, quizás estoy siendo muy marquetero, pero eso ayuda, porque te simplifica el mensaje, te simplifica la manera de entenderlo. Y probablemente el mostrar, ¿no? El que en inglés llaman el showcase, hay que mostrar más la adaptación con estos elementos, porque cuando se trata de mitigación, el showcase ha sido muy efectivo para generar más tracción y más interés y más comprometido. Quizás no les he respondido, pero creo que son dos aproximaciones de economía y también como el marketing, ¿no? Que necesito desarrollar para comunicarme con el otro y hacer que se genere un círculo virtuoso cuando se habla de adaptación. Gracias. Ahora sí, con esto cerramos el panel que creo que fue súper rico.